Había una época en la historia de la Iglesia en la que el cristianismo se había convertido en un ritual vacío, una tradición sin vida, una religión de forma sin poder. Las iglesias estaban llenas de personas que conocían las Escrituras de memoria, pero cuyos corazones estaban fríos como el hielo del invierno inglés. Los púlpitos resonaban con sermones intelectuales, pero no había lágrimas, no había arrepentimiento, no había gloria visible de Dios. Era el tiempo en que la religiosidad había sofocado el fuego del Espíritu Santo, y la mayoría de los creyentes vivían como si Jesús nunca hubiera resucitado de los muertos. En ese contexto de sequía espiritual, de iglesias llenas pero vacías de poder, de predicadores elocuentes pero sin unción, Dios estaba preparando a un hombre común, un hombre sin educación teológica, un hombre que trabajaba con sus manos entre ladrillos y cemento, un hombre que la élite religiosa despreciaría y que el mundo jamás tomaría en serio. Pero Dios no busca a los calificados, sino que califica a los escogidos. Y este hombre, un simple albañil de Yorkshire, Inglaterra, llamado Smith Wigglesworth, se convertiría en una de las manifestaciones más poderosas de la gloria de Dios en la tierra, un hombre cuya sola presencia traía sanidades instantáneas, resurrecciones de muertos, y un temor santo que hacía temblar a pueblos enteros. Su vida no fue un accidente, fue una respuesta divina a una generación que había perdido el asombro por lo sobrenatural. Smith Wigglesworth nació en 1859 en una familia extremadamente pobre. A los 6 años ya trabajaba en los campos recogiendo nabos para ayudar a su familia a sobrevivir. A los 7 años trabajaba en una fábrica textil, con las manos pequeñas operando máquinas peligrosas que mutilaban a niños a diario. No tuvo educación formal. Apenas sabía leer cuando era joven. No conocía las corrientes teológicas de su época, no había estudiado hermenéutica, no sabía griego ni hebreo, no tenía diplomas colgados en las paredes de su casa. Pero lo que sí tenía era un hambre insaciable por Dios, un deseo desesperado de ver la gloria del Altísimo manifestarse en la tierra como en el cielo. Se convirtió al cristianismo siendo adolescente y comenzó a predicar en las calles, tartamudeando, luchando con las palabras, pero con un fuego interior que nadie podía apagar. Sin embargo, había algo que faltaba. Él lo sabía. Durante años, Smith Wigglesworth sirvió a Dios con sinceridad, predicó el Evangelio, ayudó a los pobres, oró por los enfermos con resultados limitados. Pero dentro de él ardía una pregunta que no lo dejaba dormir. ¿Dónde está el poder que tenían los apóstoles? ¿Dónde están las señales y los prodigios que seguían a los creyentes? ¿Por qué mi cristianismo se parece más a una ética moral que a un encuentro con el Dios vivo? Esta inquietud lo llevó a buscar más, a clamar más, a ayunar más, a postrarse con lágrimas en su pequeña habitación rogando por una experiencia genuina con el Espíritu Santo. Y Dios, que siempre responde al corazón hambriento, estaba a punto de responder de una manera que cambiaría no solo su vida, sino la vida de millones de personas en todo el mundo. El encuentro llegó en 1907. Smith tenía 48 años. Había servido a Dios fielmente durante décadas, pero nunca había experimentado el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Su esposa Polly, quien era predicadora y más reconocida que él en esos días, ya había recibido este bautismo y constantemente oraba para que su esposo también lo recibiera. Un día, en una pequeña reunión en Sunderland, durante el avivamiento que estaba sacudiendo Inglaterra, Smith fue invitado a orar para recibir el Espíritu Santo. Cuando las manos de los hermanos se posaron sobre su cabeza y comenzaron a orar, algo sucedió en el mundo invisible. El cielo se abrió sobre aquel hombre rudo y sin educación. Una ola de fuego líquido, de amor indescriptible, de gloria palpable descendió sobre él. Smith Wigglesworth cayó al suelo bajo el peso de la presencia de Dios. Su cuerpo temblaba. De su boca comenzaron a fluir idiomas que nunca había aprendido, lenguas angelicales que adoraban al Padre en el Espíritu. Lloró como un niño. Rió con gozo inexplicable. Sintió que cada célula de su ser estaba siendo saturada con la presencia del Dios viviente. Más tarde describiría ese momento diciendo: desde ese día, el Espíritu Santo se convirtió en una realidad más tangible para mí que cualquier ser humano. Él habita en mí, me guía, me habla, me capacita. Ya no soy yo quien vive, es Cristo en mí.
Ese encuentro no fue simplemente una experiencia emocional que se desvaneció con el tiempo. Fue una marca eterna, un sello divino, una comisión celestial. A partir de ese momento, Smith Wigglesworth se convirtió en un portador de la presencia de Dios, un hombre que caminaba en una dimensión espiritual tan tangible que las personas podían sentir la atmósfera cambiar cuando él entraba en una habitación. Si esto está tocando tu corazón en este momento, si reconoces que has vivido un cristianismo sin poder, un evangelio sin gloria, si sientes que hay más de Dios para ti, escribe en los comentarios ahora. No es solo un símbolo, es una declaración de que tu corazón está hambriento y que estás dispuesto a pagar el precio que sea necesario para ver la gloria de Dios en tu vida. Después de ese encuentro, Smith Wigglesworth comenzó a moverse en un nivel de unción y poder que pocos han experimentado en la historia de la iglesia. No era solo que oraba por los enfermos y estos sanaban, era que su sola presencia traía una manifestación visible de la gloria de Dios. Testimonios comenzaron a multiplicarse por toda Inglaterra y luego por el mundo entero. Había personas que se sanaban sin que Smith orara por ellas, simplemente porque él pasaba cerca de ellas en la calle. En una ocasión, un hombre con una enfermedad incurable estaba sentado en un banco en un parque. Smith Wigglesworth pasó caminando cerca de él, sin siquiera mirarlo, pero el poder de Dios que reposaba sobre Smith era tan intenso que el hombre cayó al suelo, comenzó a llorar, sintió un fuego recorriendo su cuerpo y cuando se levantó estaba completamente sano. Corrió detrás de Smith gritando, ¿quién eres tú? Algo me tocó cuando pasaste cerca de mí. Smith simplemente respondió, no soy yo, es Jesús, Él te sanó. Otro testimonio que impactó profundamente a la comunidad médica de su tiempo ocurrió cuando un hombre diagnosticado con cáncer terminal en etapa avanzada fue llevado ante Smith. Los médicos habían dado solo semanas de vida. El hombre estaba demacrado, amarillo, con un tumor visible en su abdomen. Smith Wigglesworth no hizo una oración suave y diplomática. Él operaba en una autoridad espiritual que provenía de horas de oración y ayuno. Puso su mano sobre el tumor, miró al cielo, y dijo con voz de trueno: «Cáncer, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de este cuerpo ahora». En ese instante, el tumor comenzó a reducirse visiblemente. Los médicos que estaban presentes, escépticos y observando con incredulidad, vieron con sus propios ojos cómo el tumor desapareció en cuestión de minutos. Documentaron el caso, escribieron reportes, intentaron explicarlo con hipótesis médicas, pero no había explicación natural para lo que habían presenciado. Uno de los doctores, años después se convirtió al cristianismo y testificó públicamente: «Yo era un ateo convencido, pero lo que vi ese día destrozó mi racionalismo. Ese fue un milagro genuino, y no hay ciencia que pueda explicarlo». Pero lo que más asombraba a quienes conocían a Smith Wigglesworth no eran solo los milagros, sino la atmósfera que él llevaba consigo. Las personas testificaban que cuando Smith entraba en una iglesia, el ambiente cambiaba. Un peso de gloria descendía sobre el lugar. Los pecadores comenzaban a llorar sin que nadie les predicara. Los enfermos sentían calor en sus cuerpos y sanaban espontáneamente. Los demonios se manifestaban y gritaban, y Smith los echaba fuera con autoridad. No era carisma humano, no era manipulación emocional, era la presencia manifiesta del Espíritu Santo reposando sobre un hombre que había pagado el precio en secreto. Smith Wigglesworth dormía solo 4 horas por noche. El resto del tiempo lo pasaba en oración, en ayuno, en lectura de la palabra de Dios. Leía la Biblia completa varias veces al año. Nunca leía periódicos, nunca leía libros seculares, nunca perdía tiempo en conversaciones vanas. Su vida estaba completamente consagrada a una sola cosa: conocer a Dios y manifestar su gloria en la tierra. Él mismo decía: «Si leo la Biblia, me alimento de fe. Si leo el periódico, me alimento de duda. Yo elijo alimentarme de fe». Esta radicalidad, esta entrega absoluta, este quebrantamiento constante era el secreto detrás del poder. No había atajos, no había fórmulas mágicas, no había técnicas humanas. Había solo un hombre que había decidido vivir en la presencia de Dios cueste lo que cueste. Uno de los testimonios más impactantes y documentados de la vida de Smith Wigglesworth ocurrió en una pequeña ciudad industrial en el norte de Inglaterra.
Un grupo de obreros cristianos que trabajaban en una fábrica de metal invitaron a Smith a predicar en su iglesia local. La reunión estaba programada para un domingo por la noche, pero Smith llegó a la ciudad el viernes anterior. Durante el día del sábado, decidió caminar por las calles para orar. Mientras caminaba cerca de la entrada principal de la fábrica, algo sucedió en el mundo espiritual. La presencia de Dios que reposaba sobre él era tan intensa que los trabajadores que estaban dentro de la fábrica comenzaron a sentir una convicción de pecado abrumadora. Hombres rudos, acostumbrados a maldecir y blasfemar, cayeron de rodillas llorando en medio de las máquinas. Dejaron de trabajar. Comenzaron a clamar a Dios pidiendo perdón. El supervisor, un hombre ateo y endurecido, gritó ordenando que volvieran al trabajo, pero él mismo comenzó a temblar. Una presencia invisible llenó toda la fábrica. Los obreros salieron corriendo a las calles buscando a alguien que pudiera explicarles qué estaba pasando. Algunos corrieron a la iglesia local gritando: "Algo está sucediendo. Dios está aquí, y no sabemos qué hacer". Cuando le contaron a Smith lo que había ocurrido, él simplemente sonrió y dijo: "Esa es la obra del Espíritu Santo. Él está preparando los corazones para la reunión del domingo". Cuando llegó el domingo por la noche, la iglesia estaba abarrotada. No cabía ni una persona más. Hombres que nunca habían pisado una iglesia estaban allí, temblando, llorando, buscando desesperadamente a Dios. Smith Wigglesworth no predicó un sermón largo. No hizo un llamado altar manipulador. Simplemente abrió la Biblia, leyó unos versículos sobre el arrepentimiento y la fe en Cristo, y dijo: "Jesús murió por tus pecados y resucitó para darte vida eterna. Si quieres ser salvo, arrepiéntete ahora". En ese momento, una ola de convicción de pecado tan poderosa cayó sobre la congregación que casi todos los presentes cayeron al suelo llorando, confesando pecados, clamando a Dios por misericordia. No hubo música emocional, no hubo técnicas psicológicas, no hubo manipulación. Era simplemente el poder del Espíritu Santo, manifestándose a través de un hombre quebrantado. Si deseas este fuego, si anhelas ver la gloria de Dios manifestarse en tu vida, en tu ciudad, en tu generación, escribe "yo quiero" en los comentarios y ora con sinceridad ahora. Dios no rechaza al corazón hambriento. Él promete que todo aquel que busca encuentra. Pero debes buscarlo de todo corazón, no a medias. Los milagros de resurrección también marcaron el ministerio de Smith Wigglesworth. Uno de los casos más conocidos ocurrió en una pequeña aldea donde una niña de 12 años había fallecido a causa de una fiebre aguda. Cuando Smith llegó a la casa, la niña ya llevaba varias horas muerta. El cuerpo estaba rígido y frío. Los familiares lloraban desconsolados. Los vecinos habían comenzado a preparar el funeral. Smith Wigglesworth entró en la habitación donde estaba el cuerpo, pidió que todos salieran, cerró la puerta y se arrodilló junto a la cama. Durante más de una hora, nadie supo qué estaba sucediendo adentro. Algunos escucharon gemidos profundos, otros escucharon oraciones en lenguas, otros escucharon silencios prolongados. Finalmente, la puerta se abrió. Smith salió con lágrimas en los ojos, tomó de la mano a la madre de la niña y le dijo: "Tu hija vivirá y no morirá, porque Dios ha escuchado tu clamor". Entraron juntos a la habitación, y para asombro de todos los presentes, la niña abrió los ojos, respiró profundamente y dijo: "Tengo hambre". Los médicos que más tarde examinaron el caso no pudieron explicar lo sucedido. Certificaron que la niña había estado clínicamente muerta, y que no había explicación científica para su recuperación. Pero para Smith Wigglesworth, no era un misterio. Era simplemente el Dios de la Biblia actuando en el siglo XX de la misma manera que había actuado en el libro de los Hechos. Sin embargo, no todo fue gloria sin oposición. Smith Wigglesworth enfrentó resistencia feroz, especialmente de líderes religiosos establecidos, que veían su ministerio como una amenaza al orden eclesiástico tradicional. Lo acusaron de ser emocional, de ser sensacionalista, de ser demasiado radical. Le cerraron las puertas de muchas iglesias. Publicaron artículos en revistas religiosas denunciándolo como un falso profeta. Lo llamaron ignorante, sin educación, sin credenciales teológicas. Pero Smith nunca se defendió. Nunca respondió a las críticas. Nunca buscó reconocimiento humano.
Su respuesta era simple: yo no predico teologías humanas, predico a Cristo crucificado y resucitado. Y el Espíritu Santo confirma la palabra con señales que siguen. Si ellos no quieren creer, es su problema. Yo seguiré obedeciendo a Dios. Esta actitud de desprendimiento de la aprobación humana era parte fundamental de su poder. Él no dependía de invitaciones de grandes iglesias, no dependía de plataformas prestigiosas, no dependía de reconocimiento público. Dependía únicamente de Dios. Y por eso Dios lo usó de manera extraordinaria. Una de las frases más poderosas que Smith Wigglesworth pronunció, y que ha sido citada por generaciones de cristianos, fue esta: nunca tengo tiempo para dudar, solo tengo tiempo para creer. Esta declaración resume su vida entera. Él había decidido que no permitiría que el temor, la duda, la incredulidad o las opiniones humanas dictaran su fe. Creía en la palabra de Dios, de manera absoluta, literal, sin compromisos. Si la Biblia decía que los enfermos serían sanados, él creía que serían sanados. Si la Biblia decía que los demonios serían echados fuera, él creía que serían echados fuera. Si la Biblia decía que los muertos resucitarían, él creía que resucitarían. Y Dios honraba su fe una y otra vez. Otra frase que impactó profundamente fue: Dios no me está buscando para usarme, me está buscando para quebrantarme, y cuando estoy quebrantado, Él puede fluir a través de mí. Smith entendía que el verdadero poder no viene de la habilidad humana, sino de la rendición total al Espíritu Santo. Mientras más moría a sí mismo, más Dios se manifestaba. Mientras más se vaciaba de orgullo, más se llenaba de gloria. Mientras más se humillaba, más Dios lo exaltaba. Smith Wigglesworth también tenía un método poco convencional de ministrar sanidad que escandalizaba a muchos. Cuando oraba por enfermos, a menudo los golpeaba en el área enferma o los empujaba con fuerza. Esto causaba controversia. Algunas personas pensaban que era violento o irreverente, pero aquellos que conocían su corazón sabían que él no golpeaba a las personas, golpeaba a la enfermedad, golpeaba al demonio que estaba oprimiendo al cuerpo. Operaba en una revelación espiritual de que la enfermedad es obra del enemigo y que debe ser confrontada con autoridad y violencia espiritual. Muchas personas testificaron que cuando Smith les golpeaba o les empujaba, sentían como si un fuego invisible atravesara sus cuerpos, y la enfermedad salía instantáneamente. Una mujer con un tumor grande en el cuello fue golpeada por Smith en el área del tumor mientras él gritaba: «Sal de aquí en el nombre de Jesús». Ella cayó al suelo y sintió como si algo explotara dentro de su cuello. Cuando se levantó, el tumor había desaparecido completamente. Este tipo de ministerio desafiaba las normas religiosas educadas y refinadas de su época. Pero Smith no estaba interesado en complacer a la religiosidad. Estaba interesado en liberar a los cautivos. Si este mensaje te está desafiando, si estás comenzando a ver que hay un nivel de fe, de poder y de compromiso que no has experimentado, entonces esto es para ti. No dejes que esta palabra caiga al suelo. Suscríbete a este canal ahora mismo y activa la campana de notificaciones, porque si Dios está tocando tu corazón con esta historia, entonces hay algo que Él quiere depositar en ti. Necesitas escuchar más historias como esta. Necesitas alimentar tu fe con testimonios de hombres y mujeres que pagaron el precio y vieron la gloria de Dios. No es coincidencia que estés aquí. Dios te está llamando a un nivel más alto. Pero si no tomas acción, si no das el paso, el momento pasará. Suscríbete ahora, no mañana, no después, ahora. Porque las almas que Dios quiere alcanzar a través de ti, están esperando que tú te levantes en fe. Los viajes misioneros de Smith Wigglesworth llevaron el fuego del avivamiento a los rincones más remotos del mundo. Viajó a Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Suiza, Sudáfrica, India, Escandinavia y muchos otros países. En cada lugar, las multitudes se aglomeraban para escucharlo. No porque fuera un orador elegante, porque no lo era. Su inglés era simple, su gramática era deficiente, su acento era rudo. Pero cuando hablaba, el Espíritu Santo confirmaba cada palabra con poder. En una de sus cruzadas en Estados Unidos,
más de 20.000 personas asistieron a una reunión al aire libre. Smith predicó un mensaje simple sobre la fe en Jesús. Cuando terminó, hizo un llamado al altar. Más de 5.000 personas pasaron al frente llorando, arrepintiéndose de sus pecados, entregando sus vidas a Cristo. No había música, no había coros profesionales, no había producción sofisticada. Solo había un hombre viejo con una Biblia en la mano, y el Espíritu Santo respaldando cada palabra. En Australia, durante una campaña de sanidad, un niño sordo de nacimiento fue llevado ante Smith. Los médicos habían confirmado que el niño no tenía desarrollado el nervio auditivo y que era imposible que escuchara. Smith oró, le sopló en los oídos como Jesús hizo en los evangelios, y le gritó: «Oye en el nombre de Jesús». Inmediatamente, el niño comenzó a reaccionar a los sonidos. Los médicos, atónitos, examinaron nuevamente al niño y descubrieron que el nervio auditivo, que no existía antes, ahora estaba completamente formado. No había explicación médica. Era un milagro creativo. Dios había creado tejido donde no había, simplemente porque un hombre creyó y oró. Smith Wigglesworth también tenía palabras proféticas que se han cumplido décadas después de su muerte. En una ocasión, profetizó que vendría un tiempo en el que el Espíritu Santo se derramaría sobre la iglesia de una manera sin precedentes, que habría un avivamiento global que tocaría todas las naciones, que los jóvenes se levantarían con hambre de Dios, y que señales y prodigios acompañarían la predicación del Evangelio en todo el mundo. Dijo: habrá una restauración del poder apostólico en la iglesia. Lo que vemos ahora es solo el comienzo. Viene algo mucho más grande. Muchos creen que estamos viviendo el cumplimiento de esas palabras proféticas en nuestros días. También profetizó sobre desafíos que la iglesia enfrentaría, sobre la necesidad de mantenerse firmes en la palabra de Dios, sobre la importancia de no comprometer la verdad por la aceptación cultural. Smith veía el futuro con claridad, porque vivía en la presencia del que conoce el fin desde el principio. Uno de los aspectos más profundos de la vida de Smith Wigglesworth era su vida de oración. No solo oraba mucho, oraba con una intensidad que era aterradora para quienes lo presenciaban. Gemía, lloraba, intercedía con lágrimas, a veces permanecía en silencio durante horas, solo escuchando la voz del Espíritu Santo. No oraba oraciones religiosas repetitivas. Oraba desde lo profundo de su espíritu, en comunión íntima con el Padre. Decía que el Espíritu Santo era su mejor amigo, su compañero constante, su guía en todo momento. Nunca tomaba decisiones sin consultar primero con el Espíritu. Nunca predicaba sin haber estado primero en la presencia de Dios. Su vida pública era simplemente el desbordamiento de su vida secreta. Y esa es la clave que muchos ignoran hoy. Queremos el poder sin la presencia, queremos la plataforma sin el altar, queremos los milagros sin el quebrantamiento. Pero Smith Wigglesworth nos enseña que no hay atajos. El poder genuino de Dios fluye a través de vidas rendidas, quebrantadas, escondidas en Cristo. Cuando Smith Wigglesworth cumplió 80 años, muchos pensaron que se retiraría, que descansaría, que terminaría sus días tranquilamente. Pero él continuó predicando, viajando, orando por los enfermos, desafiando a la iglesia a creer por más. En uno de sus últimos mensajes públicos, dijo con voz firme: no tengo tiempo para morir. Todavía hay almas que ganar, todavía hay enfermos que sanar, todavía hay demonios que echar fuera. Mientras tenga aliento, predicaré a Cristo. Y así lo hizo hasta el final. El 12 de marzo de 1947 a los 87 años, Smith Wigglesworth asistió al funeral de un amigo. Durante el servicio, se levantó y dijo unas palabras de ánimo a la familia. Cuando terminó de hablar, se sentó, inclinó su cabeza y murió pacíficamente. No hubo agonía, no hubo sufrimiento prolongado, no hubo enfermedad terminal. Simplemente, terminó su carrera y fue a casa. Había corrido la carrera, había peleado la buena batalla, había guardado la fe, y ahora, estaba cara a cara con el Jesús al que había servido fielmente durante toda su vida. El legado de Smith Wigglesworth no terminó con su muerte. Al contrario, se multiplicó.
Miles de personas alrededor del mundo fueron transformadas por su ministerio. Muchos de los grandes líderes del avivamiento pentecostal del siglo XX fueron influenciados directa o indirectamente por él. Sus escritos, sus sermones, sus testimonios continúan inspirando a millones de cristianos hasta el día de hoy. Pero más que sus milagros, más que sus enseñanzas, lo que realmente define el legado de Smith Wigglesworth es esto. Él nos mostró que Dios todavía es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que el cristianismo del libro de los Hechos no es solo historia antigua, sino realidad presente para aquellos que están dispuestos a pagar el precio. Que el poder sobrenatural de Dios no está reservado para unos pocos supercristianos, sino que está disponible para todo aquel que busca, que clama, que se rinde, que cree. Hoy, en nuestros días, necesitamos hombres y mujeres como Smith Wigglesworth, no necesariamente personas que hagan los mismos milagros, sino personas que tengan el mismo corazón, un corazón hambriento de Dios, un corazón quebrantado ante su presencia, un corazón dispuesto a pagar el precio que sea necesario para ver la gloria de Dios manifestarse. Vivimos en una generación que está cansada de la religión vacía, de los sermones sin poder, de las iglesias sin gloria. Hay un clamor en el corazón de millones de jóvenes alrededor del mundo que están diciendo, tiene que haber más. El cristianismo no puede ser solo un club social con canciones bonitas. Tiene que haber poder, tiene que haber milagros, tiene que haber transformación genuina. Y la respuesta a ese clamor está en volver a los fundamentos que Smith Wigglesworth vivió: oración intensa, fe radical, vida consagrada, dependencia absoluta del Espíritu Santo, compromiso inquebrantable con la palabra de Dios. Si sientes que algo dentro de ti está siendo despertado en este momento, si reconoces que has estado viviendo un cristianismo mediocre, tibio, sin pasión y sin poder, entonces este es tu momento de decisión. No puedes quedarte donde estás, no puedes conformarte con menos. Deja un amén en los comentarios si crees que este mover puede suceder hoy, en tu vida, en tu ciudad, en tu generación. Porque lo que Dios hizo con Smith Wigglesworth, puede hacerlo contigo. Pero la decisión comienza en tu altar, comienza en tu habitación secreta, comienza en tus rodillas, comienza con lágrimas de arrepentimiento y con un clamor genuino. Dios, quiero más de ti, haz lo que sea necesario en mí para que tu gloria se manifieste. La ciencia intentó explicar los milagros de Smith Wigglesworth, y no pudo. Los escépticos intentaron desacreditarlo y fallaron. Los religiosos intentaron silenciarlo y no lo lograron. Porque cuando Dios respalda a un hombre, no hay poder humano que pueda detenerlo. Smith Wigglesworth no era perfecto, cometió errores, tuvo debilidades, enfrentó fracasos, pero en medio de todo eso, mantuvo su mirada fija en Jesús. Y esa es la diferencia. No se trata de ser impecable, se trata de ser rendido. No se trata de tener todas las respuestas. Se trata de confiar en aquel que es la respuesta. No se trata de no caer nunca. Se trata de levantarse siempre. Smith Wigglesworth nos enseña que Dios usa vasijas quebrantadas, que Él perfecciona su poder en nuestra debilidad, que su gracia es suficiente para nosotros. Si has llegado hasta aquí en esta narrativa, no es casualidad. Dios tiene algo para ti. Tal vez Él te está llamando a un nivel más profundo de consagración. Tal vez te está llamando a dejar el cristianismo cultural y abrazar el cristianismo radical del Nuevo Testamento. Tal vez te está llamando a ser parte de un movimiento de avivamiento en tu generación. Tal vez te está llamando simplemente a creer de nuevo, a soñar de nuevo, a clamar de nuevo. Sea lo que sea, no ignores el llamado. No endurezcas tu corazón. No pospongas la decisión. Comparte este mensaje con alguien que necesita ser despertado. Porque hay personas en tu vida que están dormidas espiritualmente, que están conformadas con la mediocridad, que han perdido